Vamos a meter ya con el quinto grupo, que es la reducción y oxidación, las reacciones redox. Concretamente nos vamos a meter con la oxidación de alcoholes. Entonces, los alcoholes se pueden oxidar y según si son alcoholes primarios, alcoholes secundarios o alcoholes terciarios, la oxidación me dará unos productos u otros. Vamos a meternos con la oxidación de los alcoholes primarios. Y me diréis, ¿qué es un alcohol primario? Bien, pues un alcohol primario, por ejemplo, es el etanol. Y un alcohol primario voy aquí a formular el etanol, que es CH3, CH2 con 1H. Vale. Los alcoholes primarios, el grupo OH, el grupo alcohol, lo tienen unido a un carbono que solo está unido a una cadena de carbonos. Me explico. Aquí el alcohol está aquí, en este carbono. ¿Y este carbono a cuántos carbonos está unido? ¿A cuántos carbonos? Pues a uno. Entonces, a un grupo, sí, a una cadena. Entonces, este carbono sería primario. Pues si el alcohol está en un carbono primario, quiere decir que es un alcohol primario. El etanol es un alcohol primario. Luego veremos lo que es un alcohol secundario y un alcohol terciario. Bien, pues si un alcohol primario se oxida, y para oxidar, para que se oxide, necesito un oxidante aquí. El oxidante puede ser el permanganato, el dicromato. Bien, entonces, alcohol primario, si se oxida con un oxidante, me da un aldehído. ¿Un aldehído de cuántos carbonos? Pues si el alcohol era de 2, el aldehído va a ser también de 2 carbonos, el etanal. ¿Sí? Y si este aldehído se vuelve a oxidar con un oxidante, que puede ser el, repito, permanganato o el dicromato, me da el ácido acético. Y el ácido acético, o el ácido etanoico, es este. Entonces, en resumen, alcohol primario, si se oxida, aldehído, si se oxida, ácido. Repito, alcohol primario, si se oxida, aldehído, y si se oxida, ácido. Lo contrario sería la reducción. Si un ácido se reduce, me da un aldehído, y si un aldehído se reduce, me da un alcohol primario. Si es el proceso contrario a la oxidación, sería la reducción. Bien, vamos ya con los alcoholes secundarios. Aquí he puesto un ejemplo que va a ser el propan-2-sol o 2-propanol. Entonces, sería un alcohol de 3 carbonos y el grupo alcohol está en el segundo carbono. Este es el 2-propanol o el propan-2-sol. Bien, aquí tengo el alcohol. Y el alcohol está unido a un carbono que ¿cuántas cadenas tiene? Pues tiene 1 y 2. Este carbono es secundario porque este carbono está unido a una cadena de carbonos por aquí y otra cadena de carbonos por aquí, 2 cadenas de carbonos. Si está unido a 2 cadenas de carbonos, quiere decir que es un alcohol secundario. Lo vamos a comparar con el etanol. El carbono donde estaba el OH, que es este, ¿cuántas cadenas de carbonos tiene unidas? Una, solo esta, pues es primario. En cambio, aquí el carbono donde está el alcohol, donde está el OH, ¿cuántas cadenas de carbono tiene unidas? Pues una aquí y otra aquí. Entonces esto sería un alcohol secundario. Bien, pues si los alcoholes secundarios se oxidan con un oxidante, me dará una cetona. ¿Una cetona de cuántos carbonos? Pues de 3. ¿Y dónde estará el oxígeno ese de la cetona? En el mismo lado que estaba el alcohol antes. Entonces me da la propanona, que no hay que decir 2, porque recuerdo que las cetonas, el grupo cetona solo podía ir en medio y aquí en medio solo tengo esta opción, el segundo carbono. Vale, entonces el propan-2-sol se convierte en propanona. Si un alcohol secundario se oxida, me da una cetona. Repasamos. Alcohol primario se oxida, aldehído se oxida, ácido. Alcohol secundario se oxida, cetona. Y el proceso contrario a la oxidación sería la reducción. Pues si una cetona se reduce, me daría un alcohol secundario. Bien, y luego tendríamos los alcoholes terciarios. Y aquí os he puesto un ejemplo. Fijaos, el carbono donde está el OH, voy a marcar aquí el OH, el carbono donde está el OH tiene 3 cadenas atadas, unidas a él, que son esta por un lado, esta por otro lado y esta por otro lado.
Entonces, tiene 3 cadenas de carbonos. Si tiene 3 cadenas de carbonos, es un alcohol terciario, ¿sí? Este tenía 2 cadenas, aquí 1 y 2, secundario, y este tenía solo una cadena de carbonos unida. El carbono del alcohol solo tenía una, aquí tenía 2 y aquí tenía 3, las 3 que he marcado en rosa. Entonces, esto es un alcohol terciario. ¿Y qué le pasa a los alcoholes terciarios? Que no se oxidan. Entonces, aquí tengo un resumen hecho de todo lo que hemos visto en este vídeo, que sería: alcohol primario, se oxida, aldehído, se oxida, ácido. Lo contrario sería la reducción. Ácido, se reduce, aldehído, se reduce, alcohol primario. ¿Vale? Esto es con lo que tenéis que quedaros, con el resumen. Yo aquí os he hecho con unos ejemplos, pero tenéis que saber: alcohol primario, aldehído, ácido. Luego, alcohol secundario, que se oxida, me da una acetona. Y lo contrario, la reducción de la acetona me da un alcohol secundario. Entonces, alcohol secundario, cetona. Y los alcoholes terciarios no se oxidan, sí. Estos también suelen entrar mucho en la reducción de alcoholes primarios, secundarios. Los terciarios no suelen salir mucho porque solo hay que decir que no se oxidan, pero la oxidación de alcoholes primarios y secundarios es igual que en el grupo anterior, las esterificaciones. Os dije que salían mucho en los exámenes de selectividad y eso. Pues este tipo de reacciones, la oxidación de alcoholes primarios y la oxidación de alcoholes secundarios, también es un tipo de reacción que le gusta mucho a los que ponen los exámenes meter. Entonces, tenéis que estudiaros bien este grupo, la oxidación de alcoholes primarios y secundarios, que es este resumen que tenemos aquí. Y luego ya saber hacerlo con ejemplos, ¿vale? Alcohol primario, aldehído, ácido. Alcohol secundario, cetona. Y alcohol terciario no se oxida. Meteros este cuadrito en la cabeza, que al igual que las esterificaciones, entra mucho en los exámenes.